Imagina bajar en un ascensor durante casi 6 minutos seguidos, sin ver el sol, mientras la temperatura de la roca que te rodea sube y sube hasta superar los 60 grados centígrados. No estás en un horno industrial ni en un experimento de laboratorio. Estás a casi 4.000 metros bajo la superficie de Sudáfrica, en la mina de oro más profunda jamás excavada por el ser humano, Mponeng. Y ahí abajo, en ese punto exacto donde la roca virgen alcanza temperaturas capaces de cocinar un huevo en minutos, sucede algo que parece contradictorio. Miles de toneladas de aire fresco entran cada minuto, sin descanso, sin pausas de mantenimiento que duren más de unos segundos. La pregunta que pocos se hacen es la más simple y la más aterradora al mismo tiempo. ¿Por qué esta mina jamás puede permitirse detener el bombeo de aire, ni siquiera un instante? Tú, en tu día a día, das por sentado el aire que respiras. Abres una ventana si hace calor. Enciendes un ventilador si el verano aprieta. Y si el aire acondicionado de tu casa se avería, en el peor de los casos pasas una noche incómoda, sudando, esperando a que llegue el técnico al día siguiente. Es una molestia, no una amenaza mortal. Pero baja conmigo, mentalmente, casi 4 kilómetros bajo tierra, hasta el nivel 120 de Mponeng, y esa comparación se rompe por completo. Ahí abajo, la temperatura natural de la roca ronda los 66 grados centígrados. No es una cifra exagerada para causar impacto. Es la temperatura que mediría un termómetro apoyado directamente sobre la pared de piedra, producto del calor que emana del núcleo terrestre y que se intensifica cuanto más te acercas a él. A esa profundidad, sin ningún tipo de intervención, un ser humano no podría sobrevivir más de unos pocos minutos antes de sufrir un golpe de calor fatal. El cuerpo simplemente no tiene forma de liberar el calor que genera al mismo ritmo que lo absorbe del entorno. Y sin embargo, en Mponeng trabajan a diario miles de mineros, perforando, dinamitando y transportando roca cargada de oro en jornadas de varias horas, en ese infierno geológico. La única razón por la que esto es posible es un sistema descomunal de ventilación y refrigeración que nunca, bajo ninguna circunstancia, puede dejar de funcionar. Para entender por qué el aire es literalmente la diferencia entre la vida y la muerte en este lugar, primero tienes que entender por qué la mina llegó a ser tan profunda. Mponeng se encuentra en la cuenca del Witwatersrand, cerca de Carletonville, en Sudáfrica, una región que durante más de un siglo ha sido sinónimo de oro. Los yacimientos superficiales de esa cuenca se agotaron hace décadas. Lo que queda, las vetas de oro más ricas que aún no se han extraído, se encuentra enterrado a profundidades que desafían la imaginación, entre 3.500 y casi 4.000 metros por debajo de la superficie. Para ponerlo en perspectiva, si apilaras el edificio Burj Khalifa de Dubái, la estructura más alta construida por el hombre, y luego lo enterraras completo bajo tierra, todavía te faltaría profundidad para llegar a los niveles más bajos de esta mina. Estás hablando de perforar más de 3,5 kilómetros de corteza terrestre sólida, capa tras capa de roca ígnea y metamórfica, solo para llegar al lugar donde se extrae el mineral. Y aquí es donde entra en juego un fenómeno geológico que probablemente nunca te habías planteado: el gradiente geotérmico. La Tierra no es fría por dentro. Su núcleo alcanza temperaturas comparables a la superficie del Sol, y ese calor se transmite hacia afuera, capa por capa, calentando progresivamente la corteza a medida que te alejas de la superficie. De media, por cada kilómetro que desciendes en la corteza terrestre, la temperatura de la roca aumenta entre 25 y 30 grados centígrados, aunque esta cifra varía según la composición geológica de cada región. En el caso de la cuenca del Witwatersrand, el gradiente es especialmente pronunciado debido a la actividad tectónica histórica de la zona. El resultado es que, en los niveles más profundos de Mponeng, la roca virgen alcanza esos 66 grados centígrados que mencionaba antes, una temperatura tan extrema que si tocaras la pared directamente con la piel desnuda durante más de unos segundos, sufrirías quemaduras. Antes de seguir bajando, vale la pena que entiendas quién construyó semejante monstruo de ingeniería y por qué. Mponeng pertenece a Anglo Gold Ashanti, una de las compañías mineras más grandes del mundo, y lleva operando desde finales de los años 80.
aunque su profundidad actual es el resultado de décadas de expansión progresiva, nivel tras nivel, año tras año, siempre persiguiendo la misma veta de oro que se hunde cada vez más en la corteza terrestre. No se trata de un proyecto que se diseñó de una sola vez con un plano cerrado desde el principio. Es más parecido a una raíz que crece buscando agua. La mina se ha ido extendiendo hacia abajo de manera progresiva, adaptándose constantemente a las condiciones geológicas que va encontrando, y cada nuevo nivel ha significado, sin excepción, un nuevo desafío térmico que los ingenieros han tenido que resolver antes de poder autorizar que un solo trabajador bajara hasta ahí. Ahora, imagina la escena completa, miles de trabajadores bajando cada día a un espacio cerrado, sin ventanas, sin circulación natural de aire, rodeados de roca que emite calor de manera constante, operando maquinaria pesada que genera aún más calor por fricción y combustión, todo esto en un espacio donde el aire, si no se renovara, se volvería irrespirable en cuestión de minutos, no solo por la temperatura, sino por la acumulación de gases. La minería subterránea produce de forma natural gases como el metano, el monóxido de carbono liberado por las voladuras con explosivos, y el radón, un gas radiactivo que se filtra de la roca y que, en concentraciones altas y sin ventilación adecuada, incrementa drásticamente el riesgo de cáncer de pulmón entre los trabajadores expuestos durante años. Sin un sistema que constantemente extraiga ese aire viciado y lo reemplace por aire limpio y frío, Memponeng no sería solo un lugar de trabajo extremo. Sería, literalmente, una cámara de muerte lenta. Así que ahora ya puedes empezar a intuir la respuesta a la pregunta que abrió este video. La mina jamás detiene el bombeo de aire porque, a diferencia de casi cualquier otra instalación industrial del planeta, aquí la ventilación no es una cuestión de confort. No es como el aire acondicionado de una oficina, que puedes apagar un fin de semana sin consecuencias graves. En Memponeng, detener el sistema de ventilación durante más de un puñado de minutos en los niveles más profundos equivaldría a condenar a muerte por asfixia térmica y acumulación de gases tóxicos a cualquier persona que se encuentre trabajando ahí abajo en ese momento. No hay margen, no hay pausa segura. El sistema tiene que funcionar 24 horas al día, 365 días al año, con redundancias múltiples precisamente porque un solo fallo prolongado no es un inconveniente operativo, es una tragedia humana en potencia. Pero, ¿cómo se logra, en términos prácticos, mantener respirable un espacio tan profundo y tan caliente? Aquí es donde la ingeniería detrás de Memponeng se vuelve verdaderamente asombrosa, y donde las analogías cotidianas te van a ayudar a visualizar magnitudes que de otro modo resultarían abstractas. Piensa en tu propio cuerpo cuando hace mucho calor. Sudas, y ese sudor, al evaporarse, te enfría. Es un mecanismo natural de refrigeración. Ahora imagina que ese mecanismo no fuera suficiente, que el ambiente estuviera tan caliente y tan húmedo que el sudor ya no pudiera evaporarse con eficacia. Eso es exactamente lo que ocurriría en los niveles profundos de Memponeng sin intervención. El aire estaría tan cargado de calor y humedad que el cuerpo humano perdería su capacidad de autorregular la temperatura, y el golpe de calor sería cuestión de minutos. Para evitar esto, la mina utiliza un sistema de refrigeración que, en esencia, funciona como un gigantesco refrigerador industrial conectado a toda la red de túneles. El proceso comienza en la superficie, donde plantas de refrigeración enfrían agua hasta convertirla prácticamente en hielo, en forma de una mezcla espesa de agua helada, conocida como slurry de hielo. Esta mezcla se bombea hacia abajo a través de tuberías especiales que descienden miles de metros hasta los niveles de trabajo. Una vez ahí, esa agua helada se utiliza para enfriar el aire que circula por los túneles antes de que llegue a las zonas donde están los mineros. Es un poco como si, en tu casa, en lugar de tener un aparato de aire acondicionado que enfría el aire directamente en la habitación, tuvieras que fabricar hielo en el tejado, transportarlo por tuberías hasta cada habitación, y usarlo ahí para bajar la temperatura del aire antes de que lo respires. Ahora multiplica esa complejidad por una profundidad de casi 4 kilómetros y por un volumen de aire equivalente al que necesitaría una ciudad pequeña, y empiezas a hacerte una idea de la escala de la operación. Paralelamente, existe un segundo sistema, igual de crítico, la ventilación mecánica.
Gigantescos ventiladores instalados en la superficie y en distintos puntos de la red de túneles empujan aire fresco hacia abajo a través de pozos de ventilación diseñados específicamente para ese propósito, mientras que otros extraen el aire caliente y viciado hacia el exterior. Es un sistema de circulación forzada constante, un poco como el sistema circulatorio de un cuerpo humano, donde la sangre no puede quedarse quieta ni un segundo porque de lo contrario, los tejidos empiezan a morir por falta de oxígeno. De la misma manera, el aire dentro de Mponeng no puede quedarse quieto ni un segundo, porque en cuanto se estanca, empieza a acumular calor y gases peligrosos, y las zonas de trabajo se vuelven letales en cuestión de minutos, sin previo aviso visible para quien esté trabajando ahí dentro. La cifra total de aire que se mueve a través de este sistema es difícil de imaginar sin una comparación directa. Se estima que la red de ventilación de una mina ultra profunda como Mponeng mueve millones de metros cúbicos de aire cada día, un volumen comparable al que necesitaría para respirar una ciudad de tamaño medio. Y no se trata solo de mover aire de un lado a otro. Hay que enfriarlo, hay que filtrarlo, hay que analizarlo constantemente para detectar concentraciones peligrosas de gases y hay que redistribuirlo con precisión quirúrgica a cada uno de los cientos de kilómetros de túneles y galerías que conforman la mina. Porque sí, otro dato que quizás no conocías, la longitud total de los túneles excavados en Mponeng, si los pusieras uno detrás de otro en línea recta, superaría los 800 kilómetros. Es una ciudad subterránea tridimensional, laberíntica, y cada rincón de esa ciudad necesita su propio suministro de aire fresco y frío, de manera simultánea y continua. Ahora bien, quizás te estés preguntando por qué no simplemente se reduce la profundidad de la mina o por qué no se automatiza completamente la extracción para eliminar la necesidad de que haya humanos ahí abajo. Es una pregunta razonable, y la respuesta tiene que ver tanto con la economía como con las limitaciones tecnológicas actuales. El oro que se extrae de Mponeng es excepcionalmente puro y valioso, con leyes de mineral que justifican económicamente el costo colosal de mantener una operación a esa profundidad. Aunque existe automatización parcial en ciertas tareas, la complejidad de la perforación, la voladura controlada y el manejo de roca en un entorno tan irregular todavía requiere supervisión y trabajo humano directo en muchos puntos del proceso. Y mientras haya personas trabajando ahí abajo, el sistema de ventilación no es opcional. Es la infraestructura más importante de toda la mina, más incluso que las propias vetas de oro que se están extrayendo. Sin aire, no hay oro. Sin aire, no hay vida. Conviene detenerse un momento en las cifras económicas de todo esto, porque ayudan a entender por qué una empresa estaría dispuesta a invertir semejante cantidad de recursos en algo tan invisible como el aire. Construir y mantener el sistema de refrigeración y ventilación de una mina ultraprofunda como Mponeng cuesta cientos de millones de dólares a lo largo de la vida útil de la operación, y representa una de las partidas de gasto más grandes de todo el proyecto, comparable o incluso superior en algunos años al propio costo de la extracción del mineral. Es un gasto que, a simple vista, podría parecer excesivo, hasta que entiendes que sin él no habría absolutamente ninguna extracción posible. No es una mejora opcional que se añade para hacer el trabajo más cómodo. Es la condición mínima indispensable para que la actividad exista. Podrías tener la veta de oro más rica del planeta bajo tus pies, pero si no puedes mantener a un ser humano con vida el tiempo suficiente para llegar hasta ella y extraerla, ese oro es, a efectos prácticos, inaccesible. Esto nos lleva a un punto que quizás no habías considerado. El sistema de refrigeración y ventilación de Mponeng no es solo el más grande, sino probablemente uno de los sistemas de ingeniería ambiental más sofisticados jamás construidos por el ser humano, comparable en complejidad a los sistemas de soporte vital de una estación espacial. Con la diferencia de que aquí no se trata de sostener a un puñado de astronautas, sino a miles de trabajadores simultáneamente, en un entorno hostil que además cambia constantemente a medida que la mina se expande y se profundiza más y más cada año en busca de nuevas vetas de oro. Y aquí aparece otra capa de complejidad que pocos consideran. Cuanto más profunda se vuelve la mina, más caliente se vuelve la roca y más exigente se vuelve el sistema de ventilación.
No es una operación estática. Cada año que Mponeng añade nuevos niveles de excavación, los ingenieros tienen que recalcular y ampliar la capacidad del sistema de refrigeración, porque el calor geotérmico en esos nuevos niveles será todavía mayor que en los anteriores. Es una carrera constante entre la profundidad a la que se puede llegar económicamente rentable y la capacidad tecnológica de mantener esos niveles habitables para el ser humano. En cierto sentido, la profundidad máxima de una mina como Mponeng no está determinada únicamente por dónde se encuentra el oro, sino por hasta dónde la ingeniería de ventilación puede seguir el ritmo del calor de la Tierra. Piensa también en lo que implica, en términos de mantenimiento, tener un sistema de esta magnitud funcionando sin interrupciones. Los ventiladores industriales que mueven el aire son máquinas colosales, con motores capaces de mover volúmenes de aire equivalentes a los de un huracán en miniatura, funcionando de manera continua durante años. Cualquier pieza de esa maquinaria puede fallar, como ocurre con cualquier sistema mecánico complejo. Por eso, la ingeniería detrás de Mponeng incluye múltiples capas de redundancia. Si un ventilador principal falla, existen sistemas de respaldo que entran en funcionamiento de manera casi instantánea. Si una tubería de agua helada se obstruye o se rompe, hay rutas alternativas para redirigir el flujo. Es un diseño pensado, desde el primer plano, bajo la premisa de que el fallo total del sistema no es una posibilidad aceptable bajo ninguna circunstancia, porque las consecuencias de un fallo prolongado no serían un simple contratiempo operativo, sino una catástrofe humana con potencial de perder decenas o cientos de vidas en cuestión de minutos u horas. De hecho, esta realidad convierte a los ingenieros de ventilación de minas profundas en algunos de los profesionales más especializados y mejor pagados de toda la industria minera. No es un trabajo que se pueda improvisar. Requiere un conocimiento profundo de termodinámica, de mecánica de fluidos, de geología y de ingeniería de seguridad, combinados en un solo campo de especialización que muy pocas personas en el mundo dominan al nivel necesario para operar una instalación como esta. Cada decisión que toman, desde la velocidad a la que se mueve el aire por un túnel específico hasta la temperatura exacta a la que se debe enfriar el agua en superficie, tiene implicaciones directas sobre la vida o la muerte de las personas que trabajan bajo tierra ese mismo día. Hay otro detalle que rara vez se menciona y que merece que le dediques un instante de reflexión. Los propios equipos de rescate que operan en Mponeng entrenan específicamente para situaciones de fallo del sistema de ventilación. Porque, aunque las probabilidades se reducen al mínimo posible gracias a las redundancias, la posibilidad de un incidente localizado nunca desaparece del todo. Estos equipos conocen cada ruta de escape, cada refugio de emergencia equipado con reservas propias de aire comprimido, cada protocolo que se activa automáticamente en cuanto los sensores detectan una caída en la calidad del aire o un aumento anómalo de temperatura en cualquier sector de la mina. La red completa está cubierta por sensores que miden de manera continua la concentración de oxígeno, de gases tóxicos y la temperatura ambiente, transmitiendo esos datos en tiempo real a una sala de control en superficie, donde un equipo de especialistas vigila, minuto a minuto, 24 horas al día, que cada rincón de esos 800 kilómetros de túneles se mantenga dentro de los parámetros que hacen posible la vida humana. Es, en cierto sentido, el sistema de monitorización médica más grande jamás desplegado, solo que en lugar de vigilar el cuerpo de un solo paciente, vigila las condiciones vitales de toda una ciudad subterránea. Y aquí es donde quiero que te detengas un momento a pensar en algo más profundo que la propia ingeniería. Durante toda la historia de la humanidad, hemos buscado recursos valiosos allí donde se encuentran, sin importar cuán hostiles sean las condiciones para llegar hasta ellos. Hemos escalado montañas heladas en busca de minerales, hemos perforado el fondo del océano en busca de petróleo, y ahora perforamos casi 4 kilómetros hacia el interior de la Tierra en busca de oro, adentrándonos en un ambiente que, sin la tecnología adecuada, sería letal en cuestión de minutos. Cada vez que compras una joya de oro, ese pequeño objeto brillante lleva consigo, de manera invisible, la historia de un sistema de ventilación que jamás se ha detenido, de miles de metros cúbicos de aire fresco bombeados sin descanso, de ingenieros calculando constantemente el equilibrio entre la profundidad económica
y la supervivencia humana. El oro que llevas puesto no es solo un metal extraído de la tierra, es la prueba física de que el ser humano ha aprendido a sobrevivir, aunque sea temporalmente y con un esfuerzo tecnológico descomunal, en uno de los entornos más hostiles que existen en la superficie de nuestro propio planeta, sin necesidad de viajar al espacio ni a las profundidades oceánicas para encontrar condiciones extremas. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial, ahora con todo el contexto necesario para entenderla en su verdadera magnitud. La mina de oro más profunda del planeta jamás deja de bombear aire, porque, a casi 4 kilómetros bajo la superficie, en un punto donde la roca alcanza los 66 grados centígrados, el aire no es un lujo ni una comodidad. Es la única barrera que separa a miles de seres humanos de una muerte segura por calor extremo y asfixia. Cada segundo que ese sistema de ventilación y refrigeración funciona sin interrupciones es, literalmente, cada segundo que esas personas permanecen con vida bajo tierra. No hay pausas de mantenimiento que duren más de lo estrictamente necesario. No hay fines de semana sin ventilación. No hay festivos en los que el sistema descanse. No hay excepciones, ni siquiera durante los cambios de turno, ni siquiera durante las labores de mantenimiento programado, que se ejecutan siempre con sistemas de respaldo activos para garantizar que el flujo de aire nunca se interrumpa por completo. El sistema respira por la mina de manera constante, como un pulmón artificial gigantesco que nunca puede permitirse el lujo de detenerse, ni siquiera por un instante, porque detenerse significaría, en términos muy literales, dejar de sostener la vida de las personas que trabajan en el lugar más profundo y más caliente jamás excavado por el ser humano en busca de oro. Si esta inmersión en los límites de lo que el ser humano es capaz de resistir bajo tierra te ha dejado pensando en hasta dónde llega nuestra capacidad de sobrevivir en ambientes hostiles, en el próximo video vamos a bajar todavía más, esta vez no en busca de oro, sino para descubrir qué ocurre en las profundidades donde la propia roca se comporta de manera que desafía todo lo que crees saber sobre los límites físicos de la ingeniería humana.